Ser podcast. In the water, the fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Hey, love, I'm ready now. Can't you see this riot inside my veins? Hey, love. Pero Estupiñán y Javier San Pedro juntos en el estudio. Sí. ¿Cómo estáis? Increíble. Cómo me gusta verte, Javier. Tienes un aspecto fantástico. Hacía Sí. cuánto que no te veía, unos meses. Pues, Bueno, sales de Carabanchel últimamente. Sí, que no venía al estudio ahora un par de años. Sí, Me acuerdo sí. la última vez eran los primeros tiempos de la pandemia. Sí, y yo creo que estábamos sí. aquí todos con la funda del micrófono. Que no sabíamos De qué hecho, hace tanto que ni te acuerdas de cuál era tu sitio. Tu sitio era al otro lado. ¿te hacer. acuerdas? Sí, me he acordado, pero es que estaba ocupado. Como yo he ido posicionándome poco a poco para robártelo. Que ha sido gracioso, lo voy a contar porque Javier ha llegado y ahora me dice, venía en el taxi y veníamos escuchando la sección anterior y el taxista era negro y me ha contado que era el primer taxista negro de Madrid. Sí. Y no le has pedido el teléfono. No, siempre cometo el mismo error. Siempre. Me pasa igual con las chicas, me olvido de pedirle el teléfono. Va, eso queda un poco rancio. Historias de taxis, tú decías que también alguno por ahí escucha. Sí. Bueno, uno me reconoció la voz Claro. y además fue interesante porque lo dijo muy sutil. Su voz me suena. Me suena de algo. ¿No trabaja en un programa de radio? Y dije, sí, la ciencia. Ah, sí, lo sabía. Y luego uno también, que quizás nos está escuchando, cuando le comenté de la Vivir, digo, pues Javier del Pino es de Usera. Y yo también, estamos súper orgullosos allí. Usera como concepto, como decía antes Lamín. Exacto. Oye, ¿en qué punto estamos? No sé si es un buen indicativo del fin de la pandemia. Supongo que os habéis dado cuenta de que la mayoría de los periódicos han eliminado de sus páginas la pestaña. Los periódicos americanos todavía no. Yo creo que todavía llevan la pestañita de la incidencia, contagios, muertes. Los españoles sí que lo han eliminado. Claro, no va a haber un día en el que acabe, va a haber un día en el que no llevemos mascarilla en interiores, Claro. por ejemplo. Sí, que no está lejano. Se habla de la segunda mitad de este mes, tal vez. Y hay cierta preocupación, desde luego, por el repunte de casos en China, que se debe a la variante Omicron, pero China es un caso especial porque han apostado por una estrategia de COVID-0, con lo cual tienes el país libre de virus, pero también de anticuerpos. Ya no hay nadie inmunizado, excepto si se ha vacunado. Y además han empeñado en utilizar la vacuna china de Sinovac, que no es la más efectiva, ¿no? Podrían haberla complementado con otros productos más eficaces. Y entonces, claro, China se enfrenta ahora a sus propias contradicciones, ¿no? De esta estrategia de mantener un país tan enorme, además, Claro. libre del virus, pues no, con la Omicron, que se contagia con mucha eficacia, pues no ha funcionado. Sí. Bueno, yo he hecho algo poco científico, que es llamar a mi amigo que vive en China para preguntarle cómo están las cosas, y me dice, oye, relativizadlo bien, porque son 3 Europas, China, y él está en Pekín, y aquí en Pekín es vida normal, estoy en un parque repleto de gente, ¿no? En Shanghái sí que hay este brote, que son pocas personas, son miles. Lo que pasa es que, lo que te decías tú, con esta idea de a la que haya un pequeñito brote, cerrarlo todo, que no sé si, y yo creo que sí que hacen bien. O sea, este es lo que nos pasará a nosotros cuando notemos, pues dentro de unos meses, yo no te digo una nueva variante, pero sí que dices, se está volviendo a expandir. Allí estará el dilema de cómo actuamos en ese momento, con 2 semanas de encerrarnos bastante, no te diré confinarnos, pero de volver a... Lo que llamaban confinamiento quirúrgico al principio de la pandemia. Claro, en realidad, si algo deberíamos haber aprendido, ahora
ahora nadie queremos oír hablar de confinamientos, pero lo que hemos aprendido es que sí que son eficientes estas medidas de reducción de movilidad y tal. Hay una fase de la pandemia en que son lo único que puedes hacer, ¿no? Antes de que hubiera vacunas, antes de que el virus se conociera bien en su comportamiento epidemiológico, lo único que puedes hacer es dejar a la gente aislada en su casa. Claro. Por cierto, 1 de cada 3 proyectos de vacunas contra la COVID, en las que trabaja el CSIC, se ha paralizado. El del científico Mariano Esteban es un ejemplo de que la ciencia requiere mucho tiempo, mucho dinero, no siempre da resultados. ¿Sabéis qué ha pasado con estos proyectos? Sí, que ha ido más lento por varios motivos. Financiación es uno, o sea, tenían que hacer unas pruebas con monos, se retrasaron mucho porque comprar los monos al extranjero tardó, y luego llegó a un punto que era previsible hasta de cierta manera, que es que cuando ya tienes la vacuna que funciona bien, porque la vacuna funciona muy bien, o sea, no es que no haya funcionado a nivel preclínico, a nivel de laboratorio, y ahora que tienes que hacer los ensayos con gente. Claro, es que la mayoría de gente ya está inmunizada. Es más complicado. Claro, tampoco es una vacuna que aporte... O sea, funciona muy bien, pero no es que tenga algo mejor de la que podrían tener estas. Por ejemplo, otra del CSIC que se está investigando, que es la esterilizante, la que dicen que sería por la nariz. Esta sí sería mejor porque ya frenaría el contagio desde el principio. La de Mariano Esteban no... Sería, otra más, ¿no? Y hacer los ensayos clínicos con tantísima gente inmunizada y sin garantías de aportar una diferencia, pues... falta músculo empresarial. O sea, sabíamos que Oxford estaba con AstraZeneca, que BioNTech estaba con Pfizer. Esta está con BioPharmi, que es una empresa, pero que no tienen tampoco el músculo que tienen otras multinacionales, ¿no? Oye, a ver cómo explicáis esto, que además es vuestro tema favorito, sobre todo tuyo, Javier, que este es tu campo de mayor experiencia académica, además. Es una noticia, dicen que la noticia científica de la semana, que huele a premio Nobel, que es la secuenciación por primera vez del ADN completo de una persona. Hasta ahora solamente se había logrado leer el 92%, y ahora sí que es como tener el manual completo de instrucciones del ser humano. La pregunta es no sé, ¿qué podemos conseguir o qué se puede esperar? Verás, este 8%, ¿no?, que quedaba por secuenciar, es lo que se llama técnicamente ADN repetitivo, como cuando se rayaba un disco de vinilo, ¿no?, que empieza a repetir lo mismo. Son pues desechos de antiguos virus que se suelen concentrar en las partes estructuralmente más importantes de los cromosomas, que son su centrómero, y sus telómeros, que son los extremos, ¿no? Son las estructuras más importantes porque ahí es donde se agarran los mecanismos celulares para separar dos cromosomas idénticos en las dos células hijas, y para poder replicar el cromosoma cuando has llegado al final y se te caería el aparato de replicación, ¿no? No hay nada más allí. Pero, sin embargo, hay algunos genes ahí. Y hay muchas enfermedades que no hemos logrado asociar, de las que se sabe que tienen un factor heredable importante, que no hemos logrado asociar a ningún gen convencional, ¿no? Lo que teníamos hasta ahora ya secuenciado. Y tendrá consecuencias médicas por ello. Técnicamente es dificilísimo secuenciar leer las secuencias repetitivas, porque claro, tu sistema de secuenciación se vuelve loco, no sabe si está leyendo aquí o aquí, se puede saltar de uno al otro, eso es técnicamente muy difícil. Yo te confieso que no sabía que no estaba secuenciado todo, o sea, y mira que yo también yo cubrí la rueda de prensa donde se presentó en Washington, ¿te acuerdas? Con Francis Collins, exacto, y con Craig Venter. Sí, yo no sabía que faltaba y eso. Pensaba que estaba secuenciado al 100%. Sí, yo también. De hecho, soy bioquímico. Digamos que el genoma convencional lo estaba, pero quedan estas estructuras repetitivas que son de una gran dificultad técnica, esa es la razón por la que no se habían secuenciado hasta ahora, y que pueden tener utilidad en medicina. Y bueno, pues ya podemos, yo no sé si esto es de premio Nobel, de hecho ni a Craig Venter ni a
los responsables del proyecto público, Francis Collins, le han dado el premio Nobel por el genoma. O sea que no hay un premio Nobel del genoma de momento. No creo que esto vaya a suponer una diferencia en esa política de la Academia Sueca. Claro, porque no es un descubrimiento en sí, ¿no? Claro, que es lo que premian los Nobel. Claro. Oye, hemos escuchado todo tipo de versiones y opiniones. Antes, si veníais escuchando en el taxi, quizás lo hayáis oído, sobre lo sucedido hace una semana en los Oscars. Se ha hablado tanto de ello que parece que hace semanas, más que una semana. Que ganó un español un corto. No precisamente no era eso. Lo otro, ¿no? Donde nosotros vemos a Will Smith levantándose del asiento y dándole un puñetazo a Chris Rock, vosotros veis un cerebro segregando adrenalina, un hipocampo sobrecargado de glucocorticoides, ¿no? Sí, claro. Claro, ¿cómo que claro? Claro, porque al final el comportamiento humano pues se reduce a actividad cerebral y hay muchísimos científicos investigando la neurobiología de la violencia, ¿no? Porque obviamente para casos extremos, pero sí que si analizas ¿qué tiene que ocurrir para que un enfado se transforme en una agresión, ¿no? Primero tiene que haber un enfado, que un chiste te siente bien o te siente mal, pues esto es más psicología, más en función del momento, hay muchos factores, eso científicamente es más difícil. Falta de sentido del humor. Puede ser, pero después que tú tengas esa respuesta de agresividad, esto ya es amígdala, ¿vale? Y está la respuesta fight or flight, de decir lucha o escapa, que está todo lo del hipotálamo y los glucocorticoides. Si tú ya estás estresado en una situación como posiblemente estaba Will Smith, ya tenía el hipotálamo bastante cargado de glucocorticoides. Entonces, un poquito más, pues responde. Y luego el comportamiento depende de las áreas corticales de la corteza prefrontal, que dice, ¿lo puedo inhibir o no lo puedo inhibir? Si soy un animal, no me inhibo, pues lucho o escapo. Si soy una persona, en teoría, y no estoy bajo efectos de drogas y tal, puedo controlar. Bueno, Cristina Márquez es investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Durante años ha estudiado la conducta agresiva en modelos animales. ¿Cómo estás, Cristina? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Ha aparecido mucho en Twitter estos días la palabra testosterona y se ha utilizado históricamente para explicar que los hombres son más violentos y más impulsivos y tal. Desde tu punto de vista, que es puramente científico, ¿qué hay de cierto en esto? Hay parte cierta y hay parte que se ha inflado mediáticamente. O sea, sí, hay estudios en los que se ven que, por ejemplo, hombres que están en prisión, criminales, tienen mayores niveles de testosterona en sangre. Y eso se ha utilizado para justificar que los hombres son más violentos que mujeres o relacionarlo con conductas agresivas. Pero en realidad la testosterona no es exclusiva de los hombres, también las mujeres tenemos testosterona y en realidad la relación que se observa entre agresividad y testosterona tiene los mismos patrones en hombres y mujeres. Pera mencionaba este momento que los científicos llamáis fight or flight, que es lucha o escapa, digamos, yo lo llamaría valiente o cobarde, ¿no? Sí. Enfréntate o sal corriendo. Ese momento en el que salta la chispa y pasa algo, ¿no? ¿Tú puedes clasificar los tipos de individuos que luchan frente a los que escapan? A ver, lo primero es lo de valiente y cobarde, es un juicio de valor. Creo que es muy adaptativo que las personas, los animales, contemos con ambas respuestas. Y de hecho es muy importante para la supervivencia de los individuos saber hacer una estimación de cuándo es adaptativo escapar o cuándo es adaptativo enfrentarse. Y hay muchos estudios que intentan saber a nivel cerebral qué pasa diferente en estas situaciones. Y una de las cosas que es importante es la evaluación que tú haces del contexto. No es lo mismo enfrentarte a un peligro en una situación en la que puedes escapar o en la que no tienes escape. Entonces el flight o fight, lo de lucha o escapa, también tenemos otro tipo de respuestas, que es el freeze, que es la respuesta de congelamiento, que es muy adaptativa, por ejemplo, cuando el predador, el peligro está lejos. O sea, si te camuflas, el peligro quizás no te va a ver, y es muy adaptativo. En cuanto a lo de escapar o enfrentarte, se propone que depende de cómo de cerca está el predador, el peligro. Y eso es una interpretación que hace que las personas y los animales hacen online en ese momento.
Entonces, se ha visto, por ejemplo, que un mismo individuo puede responder de las dos maneras dependiendo de cómo percibe de cerca que está el predador, cómo de cerca está el peligro. Esto está relacionado con diferentes neuronas en una parte del cerebro que se llama la amígdala, que nos ayuda a detectar peligros y a dar valencia. Entonces, luego sí que es verdad que hay personas... tenemos personalidades que son patrones de comportamiento que son estables a lo largo del tiempo y dependiendo de estas personalidades pues tiendes más a utilizar un tipo de conducta que otro y se ha relacionado por ejemplo con la ansiedad. De hecho, cuando has dicho lo de Freeze, he pensado que no estamos analizando, o no se ha analizado esta semana, el comportamiento del otro, no de Will Smith, del que le pega y en lugar de agredir él o tal, se queda como... ¿no? Es interesante analizar por qué ese se queda de esa manera, ¿no? Ese o la persona a la que agredieron, en realidad la persona a la que agredieron era la pareja de Will Smith, ¿no? Y ella no reaccionó, no entiendo. O sea, es cada uno hace una evaluación en ese momento, dependiendo de su historia, obviamente, de su estado interno, emocional, en ese momento y a lo largo de todos los aprendizajes que hacemos en la vida, haces una evaluación de, en este momento, cuál es mi respuesta más adaptativa. Y no hay respuestas buenas o malas, es dependiendo del contexto. Sí, dime, eso que llamamos quedarnos paralizados de miedo, en realidad entonces es una respuesta adaptativa también. Totalmente, sí. Y dependiendo del contexto. O sea, si pensamos en animales es como muy claro, ¿no? Cuando, no sé si tenéis gatos, si los oyentes tienen gatos, cuando hay un pajarito o algo así y el gato quiere jugar con él, el pajarito se queda congelado y el gato deja de atacarlo. En el momento en el que el pajarito empieza a moverse, el gato sigue atacando. Claro. Entonces es una respuesta que es muy adaptativa y nosotros las personas también las tenemos en nuestro repertorio conductual y es muy adaptativo no reaccionar dependiendo del momento. Si el predador, si el peligro es inminente, obviamente pues... escapa o enfréntate, ¿no? Sí. Eso es lo que te dicen los guardas forestales, ¿no? Que si de repente te encuentras con un oso, lo que tienes que hacer es quedarte absolutamente quieto y no moverte. Pero vamos, el cuerpo habitualmente lo que te pide es otra cosa, el cerebro, ¿no? Que el córtex prefrontal no haya sido capaz de frenar ese impulso violento en ese momento, ¿nos indica que ese individuo ya ha sido violento en el pasado o que lo va a ser en el futuro? En realidad es peligroso establecer causalidades a raíz de un episodio concreto. Tenemos que diferenciar que hay dos tipos de violencia o de agresividad, ¿vale? Hay una agresividad que es de tipo reactiva, que es hay un peligro ahora y reacciono, y depende pues del sistema simpático, de la liberación de adrenalina, hay un aumento del ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, ¿vale? Hay un momento de peligro y se reacciona, ¿vale? Y eso está relacionado con el córtex prefrontal, pero lo que sí que está relacionado con el córtex prefrontal es otro tipo de violencia que se llama violencia instrumental, que es más la violencia del depredador, ¿vale? De intentar hacer daño a un individuo, un animal, para sacar un beneficio. Y es así que depende mucho más de activación prefrontal, de creación de estrategias, que es otro tipo de violencia que desafortunadamente tenemos mucho en nuestra sociedad, en ámbitos de pareja, en ámbitos laborales, en ámbitos de escuelas. Y son tipos de violencia, de agresividad diferentes que, aunque tienen un origen neurobiológico común, que es la reacción de lucha, activación de diferentes zonas del hipotálamo que están muy relacionadas con los comportamientos instintivos, tienen matices tanto temporales de cuándo se activan estas zonas del cerebro o de qué circuitos se activan, son diferentes. De todas maneras, o sea, tenemos que pensar que la agresividad es algo que todos tenemos, y me refiero a todos los humanos y muchas especies, es algo que es adaptativo, que lo utilizamos para defendernos de potenciales peligros o para defender aquello que es nuestro. Pero
el hecho que estén muchas especies no quiere decir que no tendamos a inhibirlo. O sea, supone un peligro y supone un gasto energético y supone pues exponerte a una situación pues que a lo mejor puede salir mal. Claro, es que volvemos a eso. Por eso no somos, obviamente somos animales, pero somos más evolucionados, tenemos una capacidad de inhibir nuestra agresividad o nuestros que impulsos. potenciamos con la educación, claro. Exacto. O sea, es una cosa que nosotros aprendemos y no hay que pensar que los animales no lo hacen, ¿eh? También hay mecanismos de inhibición de la agresividad porque es algo que es muy costoso, ¿vale? Entonces nosotros los humanos sí tenemos quizás maneras más sofisticadas de esta inhibición, pues ponemos leyes o ponemos castigos, pero es una cosa que aprendemos a lo largo de toda nuestra vida, que es un comportamiento que solo hay que mostrar en determinados momentos y aprendemos a inhibir, ¿vale? Entonces esto sí que es una función que es relacionada con el córtex prefrontal y que de hecho que individuos que hacen una evaluación no adaptativa en situaciones de peligro, pues pueden tener violencias patológicas, ¿no? Detectan un peligro de manera demasiado exagerada, tienen una incapacidad de inhibirlo y sí que es verdad que este tipo de patrones de falta de control inhibitorio en el córtex prefrontal se relacionan con situaciones de violencia patológica. Yeah. Pero hacerlo una evaluación de esta persona no ha sabido inhibirse, ha sido súper impulsivo en este momento, como seguramente tiene un patrón de conducta violento a lo largo de toda su vida, pues es peligroso. Demasiado arriesgado, sí. Cristina Márquez, que es investigadora en el Instituto de Neurociencias de Alicante, durante años ha estudiado la conducta agresiva en modelos animales. Gracias por la clase magistral, Cristina. Un abrazo. Nada, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Javier. Para que veas la ilusión que nos hace que vuelvas al estudio. Muy bien. Miles Davis, solamente por tu culpa. Y para ti. Me hace feliz, me hace feliz. Javier Sampero, Pera Estupiñán, hasta la semana que viene. Hasta luego. Suscríbete a La Ciencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.